llamo Alejandro Fava y en este vídeo os voy a explicar qué es una base de datos, qué es un gestor de datos y cómo crear una base de datos e interactuar con ella en Windows C#. Primero empecemos por qué es una base de datos. Una base de datos es una estructura en la cual se guarda gran cantidad de información ordenada de forma específica. Hay bases de datos físicas, como puede ser una biblioteca, en la cual se guardan cantidades de libros organizadas según el tema del cual traten. Hay bases digitales, como puede ser Google, en la cual a partir de su buscador haces una consulta sobre el tema del cual te quieres informar. A partir de esto explicaremos qué es un gestor de base de datos. Un gestor de base de datos es un programa el cual crea una interfaz entre el usuario, la aplicación y la base de datos. Es decir, te permite acceder a la base de datos, modificar la información que hay dentro, añadir más información o incluso eliminar información de esta base de datos. Una vez explicado estos conceptos, ahora explicaré cómo se crea una base de datos y cómo se trabaja con ella en C#. Primero de todo tenemos que crear un proyecto. En este caso será un proyecto vacío. Este proyecto le llamaremos proyecto 1. Una vez creado este proyecto, creamos el elemento que será la base de datos. Esta base de datos tiene que ser una base de datos local. La llamaremos MyDatabase y la agregaremos. Una vez agregada la base de datos, entraremos en el explorador de base de datos, que se puede entrar tanto por la pestaña de la izquierda como yendo a ver otras ventanas, explorador de base de datos. Desplegamos nuestra base de datos y creamos una nueva tabla. Clic botón derecho y crear tabla. Esta tabla la llamaremos clientes, contendrá el nombre del cliente, que será un char, longitud 100, el cual será clave primaria, un char que será el DNI, ya que el DNI contiene tanto números como letras, y por último un entero que será la edad de nuestro cliente. En este caso no será un char, sino que será un integer, un entero. Una vez hecho esto y hemos creado nuestra tabla, podemos verla aquí claramente. Ahora mostramos los datos de nuestra tabla, botón derecho, clic consultar datos, y en esta pequeña tabla de aquí podemos añadir información sobre nuestro cliente. Creada nuestra tabla, en nuestro explorador de base de datos podemos buscar nuestra tabla cliente. Con el botón derecho realizaremos una nueva consulta. Para esta consulta primero vamos a agregar nuestra tabla. Una vez agregada, a partir de las funciones SLQ, un ejemplo de ella sería el select, que nos permite seleccionar una información en concreto y mostrar más. Como es el caso, en este caso mostraremos toda la información que contiene la tabla. Aquí podemos ver los diferentes clientes con sus nombres y sus atributos. Además de simplemente seleccionar, también podemos seleccionar algo más concreto, como es, por ejemplo, simplemente una tabla. Seleccionamos esta tabla clientes, simplemente el nombre, el atributo nombre. De esta forma simplemente nos muestra el nombre. Además de seleccionar, también podemos insertar. De esta forma, a partir de la función insert, dentro de nuestra tabla clientes, insertamos nuevos valores. Siempre estos valores tienen que ir entre comillas. Y primero insertamos un DNI y insertamos un nombre, por ejemplo, siempre entrecomillado, que no se olvide nunca, e insertamos la edad, 24 años, y realizamos la función. Podemos ver como dice que se nos ha modificado.
y vemos aquí cómo se ha añadido antes. Además de simplemente mostrar datos específicos e insertar, también podemos eliminar con la función delete de clientes. Podemos eliminar a partir de un dato concreto que sepamos del cliente, un atributo en concreto. Es decir, por ejemplo, a partir del nombre, cuando el nombre valga tanto, eliminará este atributo, este cliente. Nos dice que se ha realizado un cambio. Volvemos a visionar si el cambio se ha hecho correctamente. Y observamos que sí, tenemos 3 clientes. Bueno, una vez visto el funcionamiento del SLQ, trabajaremos ahora con la base de datos. En tocado el funcionamiento con el SLQ, ahora observaremos cómo se utiliza la base de datos dentro de lo que es la programación de C#. Primero de todo, hemos de acordarnos de incluir estos using que nos permitirán tener acceso a las diferentes funciones como es el OLED Connection o Data Table, las diferentes clases que nos permitirán realizar diversas funciones. También hemos de añadir aquí en el programa principal el Using System y el Using Gestion, haciendo referencia a la clase gestión. Para ello también hay unos pequeños protocolos que se han de seguir. Entre ellos es estos de aquí y la creación de esta clase, la pequeña public, en el cual también tenemos que incluir en 2 funciones más, una la de abrir, que nos permitirá acceder a nuestra base de datos. Este error es muy común porque debido a un pequeño error del nombre de la base de datos o cualquier fallo, nos determinará que no se puede entrar o que no la ha encontrado. Para ello siempre hay que tener mucho cuidado en el programa principal de escribir correctamente la localización de nuestra base de datos. Seguidamente crearemos una clase, una función que nos permita también cerrar al acabar de utilizarla o simplemente cerrar porque así lo hemos decidido. También una función importante es la de obtener estos datos y poder guardarlos en una variable o en una variable concreta. El hecho es que creamos esta variable, aparte creamos una variable a clase DataTable y contra los diferentes resultados, una variable a clase OLEDDB-DataAdapter que contendrá la información de la clase a partir de la variable OLEDDB-DataAdapter, que también contendrá parte de esta información. Y bueno, una vez hechos estos pequeños protocolos y estas funciones fundamentales, procederemos a la realización del programa. Lo primero que hará este programa es mostrarnos toda la información que contiene. Para ello, como hemos dicho antes, crearemos una variable de la clase DBGestion que permite utilizar estas funciones. Abriremos nuestra base de datos con ella para así poder utilizarla. Como he dicho anteriormente, siempre nos certificará si ha habido algún error a la hora de encontrarla. Debemos escribir correctamente siempre su ubicación y su nombre. Luego, a la hora de realizar esta pequeña función, esta pequeña parte del programa que nos dirá, nos mostrará toda la información que contiene la base de datos, simplemente hemos de crear una variable de la clase DataTable, la cual le agregaremos la función getAll de obtenida a partir de esta forma. Esta pequeña variable contendrá toda la información y con un bucle for each recorreremos toda la clase para poder mostrar en pantalla los diferentes atributos de cada cliente, el DNI, el nombre, la edad y así sucesivamente. Bueno, la siguiente función que pretendemos crear es una en la cual añadiremos un nuevo usuario. Para ello le pediremos al usuario
que nos escriba el DNI y el nombre de la edad separados por un espacio. Seguidamente, a partir de un pequeño array, separaremos los diversos atributos del cliente, el DNI y el nombre de la edad. Esto a partir de la función agregar cliente que hemos creado aquí, añadiremos en nuestra base de datos este nuevo cliente. Para ello, simplemente hemos de ejecutar nuestra función agregar cliente. Esta función lo que hace es insertar mediante este string query, esta variable query lo que hará es tener esta función dentro de sí, con el DNI y el nombre de edad de lo que nosotros buscamos, y a partir de la clase OLEDDB-command realizaremos el comando siguiente, en el cual añadiremos dentro de nuestra base de datos query, es decir, el nuevo cliente. Esta pequeña función nos retornará un menos 1 en caso de que haya habido un error o algo. De no haber sido así, simplemente nos retorna un 0 y nos dirá que se ha ejecutado correctamente. La siguiente función que pretendemos crear, lo siguiente que pretendemos hacer es, una vez agregado este cliente, mostraremos en pantalla a partir de la función getAll, y como hemos hecho anteriormente, mostraremos todos los datos de la base de datos. De esta forma podremos ver que se ha realizado correctamente esta relación de nuestro cliente nuevo. Seguidamente escribiremos una nueva función en la cual podemos eliminar un cliente a partir de su DNI. Para ello le pediremos al usuario que nos escriba el DNI del cliente. A partir de una simple función le enviaremos a nuestra función, le daremos nuestro DNI nuevo, y a partir de aquí, como he dicho antes, crearemos un query que contendrá esto, lo cual ejecutará en el SLQ de la base de datos a partir del comando, y nos dirá si ha podido eliminarlo, nos retornará un 0, y si no, nos retornará un menos 1, diciéndonos que ha habido algún error. De esta forma, según lo que devuelva, nuestra base de datos quedará modificada. Luego realizaremos otro bucle en el cual mostramos toda la información de la base de datos para así poder ver que el cambio lo ha realizado correctamente. Bueno, y la última función de todas es mostrarnos los clientes mayores de 18 años. Para ello, simplemente le decimos a la máquina que mostremos los siguientes clientes. Creamos un bucle en el cual los mostrará, y a partir de esta función mayores de 18, toDataTable le enviará, creará que en el teclado del SLQ se escriba lo siguiente, de forma que nos mostrará dentro de la tabla clientes solo aquellos que tengan la edad mayor de 18 y de orden ascendente. Una vez explicado todo esto, mostraremos con claridad cómo se ejecutan las diversas funciones. Aquí podemos ver cómo se ejecuta nuestro primer bucle, en el cual nos muestra información que tenemos dentro de la base de datos. Lo primero que nos pide es la primera función que queremos ejecutar, que es la de añadir un nuevo cliente. Para ello añadimos un DNI. Añadimos un nuevo cliente que nos pide que añadimos el DNI, el nombre y su edad. Luego, mediante otro bucle, nos muestra cómo se ha añadido correctamente nuestro nuevo cliente Juan. Ahora nos dice que eliminará un cliente mediante el DNI. Para ello nos pide su DNI. Escribimos su DNI y podemos ver cómo ese cliente ha sido eliminado en el bucle de arriba. Ya no se encuentra Juan. De esta forma podemos observar que Juan, que se encontraba después de Ana, ya no está. Luego, seguidamente, nos muestra mediante la función mayor de 18 las personas que son mayores de 18. En este caso son Joan y Marta.